Bueno, muy agradecido por la invitación a ser parte de esta Semana Internacional del Coaching. Y sin más vueltas, agradezco a todos los que han dado trabajo, han trabajado para que esto se dé. Y agradecí a mi compañero José Manuel Estrada por estar aquí en esta hora que vamos a estar compartiendo sobre lo que es eh, pensar en ética, pensando en ética. Entonces, pensamos en ética. ¿Qué determina nuestro pensamiento? Bueno, nuestro Dali, no se está pensamiento viendo Dali, no se está viendo la no se presentación. está viendo. ¿Querés que la comparta Sí, yo? sí, por favor, porque parece que estoy teniendo más. Sí, por favor. Ya, ya viene. Ajá, Listo. ok, perfecto. Bueno, entonces, o sea, la compartes y comienzo a hablar yo de todas formas y después te paso el testigo. Sí, tranquilo. Entonces, hablaba de que el lenguaje es el sustrato del pensamiento. Y eso que surgió de por ahí, de un libro muy bonito que estoy leyendo, eh, me pareció interesantísimo eso de que el lenguaje es el sustrato del pensamiento. Me puse a buscar por qué es el sustrato del pensamiento. El lenguaje es el tejido primordial del pensamiento, la herramienta con la que la humanidad comenzó a dar forma al mundo y a sí misma. Sin él, la conciencia no habría despertado ni la civilización habría emergido. En un ensayo sobre el origen de las lenguas, Rousseau argumenta que los inicios de la humanidad, los hombres vivían en un estado natural, aislado, sin lenguaje ni pensamiento complejo. Fue la necesidad de convivir y expresar emociones, amor, temor, deseo, lo que nos impulsó como seres humanos a la invención del lenguaje y con él el nacimiento del pensamiento abstracto. Nos constituimos en comunidades, compartimos valores, costumbres, tradiciones y que imaginamos a partir de ese momento en que ya todo daba una forma distinta. Los valores que comparte un grupo se ponen de manifiesto a través de las conversaciones, esas costumbres, esas tradiciones. Entonces empieza a surgir algo que son los valores. ¿Y cómo crees, José Manuel, que después de toda este inicio, de esta introducción a lo que el pensamiento y el lenguaje nos hacen seres humanos, ¿cómo crees que surgió el pensamiento ético? Mira, en la conjugación de esta conversación y de lo que fuimos haciendo un poco está, no sé si el secreto, pero la cuestión de aquello que nosotros eh, queremos distinguir. Tú mencionabas recién, y es lo que es muy lindo de observar, de algún modo hasta antropológicamente, es cómo nos fuimos constituyendo socialmente. Eh, y en la complejidad de esa conversación y lo que se fue construyendo muy poquito a poco en la historia de la humanidad, eh, la mirada es acerca de qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos que prospere. ¿Sí? Siempre en nuestro contexto latinoamericano surge, a mí me gusta esa definición o ese espacio que viene desde el biólogo Maturana, digamos, ese espacio de aquello que queremos conservar. Y a mí me hace siempre mucho sentido porque lo encuentro recurrentemente en distintas conversaciones de cómo surge el pensamiento ético eh, desde la filosofía. Es decir, desde su etimología es aquello que está bien o que está bueno hacer, pero necesariamente en el contexto de la conversación, yo lo he pensado mucho, lo he meditado en relación a,
a dos cosas, no solo a lo que, y lo voy a tratar de llevar por otro lado. Habitualmente escucho y participo en reflexiones donde la ética surge habitualmente por los dolores, ¿no? Aquello que nos duele, que no queremos. A mí, por donde me gusta llevarlo es por el lado, eh, no sé si opuesto, pero quizás complementario de la vida, donde decir, ¿qué es lo que yo sí quiero que pase? ¿Qué es lo que necesito en mi vivir como ser humano que esté sucediendo? Es decir, por ejemplo, la alegría, o por ejemplo, la solidaridad, o por ejemplo, el compañerismo, por ejemplo, el afecto, por ejemplo, el amor. Bueno, todas esas cuestiones es para mí donde yo reflexiono y asiento el surgir del pensamiento ético. No necesariamente de lo que no quiero que pase, sino de qué necesito más en mi vida. Y sobre todo avanzar, ¿no, Lali? En esto que, a ver, cuando tú mencionas eh, desde este sustrato del pensamiento que deviene en el lenguaje y lo transformamos y lo vamos sintetizando o vamos discerniendo hacia dónde ir, decimos, bueno, esto es un valor, esto es algo que es relevante, esto es algo que es importante. Y eso se convierte en una costumbre algo que hago con habitualidad en determinado contexto particular. Y la tradición es algo que es valorado también en el devenir de ese espacio de costumbre, porque no es algo que estamos valorando en esta etapa, sino es algo que alguien está reconociendo a posteriori en la historia. Y eso lo ha logrado convertirse en tradición. Entonces, me gusta pensar que surge por ahí. No creo que haya una determinación específica de por dónde surge lo ético o el pensamiento o el sentir ético, pero me gusta pensarlo por ahí. Y déjeme complementar con eso que dices, que es muy lindo desde que habla de ti, por supuesto, cuando dices que te gusta verlo desde lo que sí queremos que pase, lo que sí nos gusta, con lo que estamos de acuerdo. Sin embargo, tú y yo somos parte de un comité que se Ujú, encarga de evaluar aquellas cosas que lamentablemente van en detrimento de esos acuerdos a los que llega una cierta comunidad, ¿no? En este ujú, caso, nuestra comunidad de ética de ICF, nuestra comunidad de ICF, los coaches, los supervisores, el personal que trabaja allí, de alguna forma nos comprometemos. Y allí está la palabra que de cierta forma ICF a lo largo de todo su código lo tiene como palabra clave, el compromiso con algo. Y podríamos decir que tenemos los valores de ICF que vienen como una consecuencia de eso que hemos estado planteando, ¿no? Entonces, ujú, sí, nosotros vemos lo que no quisiéramos que pasase y que por alguna razón pasa, que es como esa ruptura, ese ir en, en contra de un acuerdo, es romper un acuerdo, romper un compromiso que todos los coaches tenemos y que lo firmamos cuando somos miembros, nos hacemos miembros año a año y renovamos nuestra membresía. Vemos un cuadrito que dice, ha leído el código de ética, está seguro. Y por ahí, quién sabe quién lo lee y solamente marca automáticamente la X de sí, lo leí, y pone unas iniciales y tal. Pero bueno, sigamos adelante para ver cuáles son esos valores que nosotros en ICF tenemos. Sí, los valores. Los valores de ICF son humanidad, profesionalismo, colaboración, equidad. Y déjenme decirles que en el código aparecen en otro orden. Aparece el profesionalismo primero. Sin embargo, yo pongo la humanidad primero porque la humanidad para mí está por delante. Y después de que somos humanos, somos profesionales.
Y es más, debería ir la colaboración segundo de la humanidad, porque es que podemos no ser profesionales y somos humanos y colaboramos. Y somos, eh, eh, la palabra es difícil de poner aquí, somos equitativos, no necesariamente esa es la palabra que le va, pero sí, actuamos con equidad. Y bueno, ¿y qué es eso de la humanidad? Bueno, es el compromiso nuevamente de ser humanitarios, amables, compasivos, respetuosos con los demás. Y ahí yo hago un subrayado que, que lo pongo, si yo participo en la próxima revisión de los valores, el código, yo voy a decir respetuoso con los demás, humanitarios con los demás, amables, compasivos, y con nosotros mismos. Yo le pondría y con nosotros mismos. Más de una vez, siendo coaches, nos encontramos con algún coachee que nos llega con una gran inquietud y cuando seguimos conversando, se le prende el bombillito y dice, ah, es que no estoy siendo compasiva conmigo o compasivo conmigo. Somos tan duros a veces con nosotros mismos. Pues vayamos nuevamente a nuestro valor clave, la humanidad. Y digo clave porque simplemente es un orden que no tiene razón de ser, sino solamente desde el punto de vista subjetivo, porque al final en el código de ética decimos que los 4 valores son de igual valor, digamos, tienen un igual peso y que son, además, hay algo que me dice, son aspiracionales, ¿ok? Eh, porque, porque ahí viene el otro, o sea, ¿qué pasa cuando nos decimos a nosotros mismos que no somos perfectos? O sea, son aspiracionales, porque aun cuando tengamos este valor de la humanidad, no siempre somos perfectos y más de una vez erramos. Este, bueno, nos propone que creemos relaciones honestas, que estemos claros que no nos lo sabemos todas, eh, que asumimos las responsabilidades por nuestras acciones siempre, y aquí el siempre debería estar remarcado, eh, que debemos ser modestos y deberemos comprometernos con la inclusividad, la dignidad, la autoestima y con los derechos humanos. Y ahora sí podemos hablar de profesionalismo, ¿verdad? El profesionalismo es el compromiso, mantener la mentalidad del coaching. Y bueno, y ahí va la mentalidad del coaching que hemos ido aprendiendo poco a poco desde nuestra formación inicial hasta estar pendientes de nuestras competencias e ir afianzando esa mentalidad. Y en esta mentalidad, y en este caso, estar atentos en el compromiso con la calidad profesional, y ser responsables, íntegros, respetuosos, eh, y con la excelencia. Y a mí me recuerda eso del, del RAIS que teníamos antes, del respeto, Respeto, integridad, integridad. colaboración y excelencia. Así es. Sí, solamente que ahora nos sacaron la colaboración y nos la pusieron aparte. Pues muy bien, hay una colaboración aquí. Definitivamente, el, la colaboración es nuevamente el compromiso de desarrollar conexiones sociales y construir comunidad, asociarme con otros para crear algo de siempre, siempre desde la mentalidad del coach. Y luego la equidad, el compromiso nuevamente para entender y explorar las necesidades de otros. ¿Y qué más podemos agregar a eso? Son unos valores bastante completos, bastante amplios y diríamos que, bueno, más allá de los aspiracionales, eh, no, tenemos que tener por delante nuestra humanidad, esa de se van integrando unos con otros, entonces deberíamos tenerlos como transversales a lo largo de toda nuestra
intervenciones como coaches, supervisores, mentores. Y bueno, y ahora con este nuevo código de ética o con la revisión y cambio del código de ética, tenemos presente que hay, los valores van integrados en el código de ética. Antes se mencionaban y nos mandaban una página que nunca encontrábamos en la web, pero que ahí en alguna parte estaba. Sin embargo, ahora están claros y expresos. Si me permites la anécdota, Lali, Sí, en la revisión del código anterior, lo que fue sucediendo es que paralelamente había habido una interconexión entre distintos grupos de trabajo de la ICF y, y se insistió mucho en la revisión de los valores. En esto que mencionas tú como recordatorio, que yo lo tenía también como un acrónimo que lo usaba mucho para recordar en los espacios de aprendizaje, el RISE, y se insistió mucho en esa reevaluación y en cómo hacer que esos valores sean parte del código. Hubo ahí un problema de anacronismo, digamos, una cuestión de tiempos, de los procesos, cómo estaban corriendo. Por tanto, en ese momento no llegamos a tiempo a que los valores sean parte integral del código. Por tanto, lo que se logró en ese momento fue que se mencionen los valores y se incluya un apartado, un link dentro del código que refiera a los valores. Aprovechando esa experiencia, lo que sucedió en esta ocasión, y, y resaltando lo que tú decías, y haciendo hincapié en la necesidad de que los valores de nuestra comunidad sean transversales a las distintas familias a través de un código que es aquello que nosotros utilizamos como el instrumento, recurso que utilizamos como guía, puedan ser incorporados con mayor claridad. Y coincido con vos, Lali, digamos, independientemente del orden en que uno quiera revisar estos valores, que estos valores están imbuidos en toda nuestra actividad profesional. Independientemente de esto que tú mencionas, ¿no? De decir, somos humanos primero para luego ser profesionales. Ahora vas a entrar en otro momento donde vas a explicar el para qué y el por qué, ¿no? Pero creo que es un cambio sustancial. Estamos en una etapa, el coaching tiene más años, nuestra federación cumple este año 30 años y venimos ya hace muchos años festejando esta semana, donde mostramos, compartimos, festejamos, etcétera, lo que es el coaching, la Semana Internacional del Coaching. Y yo creo que se viven y tratamos de cada vez mejorarlo en el compromiso de dar un valor constante, de ofrecer una mirada desde estos valores. Entonces, coincido contigo en esto y es la invitación a todos los que están participando hoy a hacerlo extensivo a la comunidad. Eh, Miren los distintos estamentos que ofrece el código de ética, más allá de los estándares. Hay distintas partes que hacen a su integración que más allá de lo aspiracional, son fundacionales para poder mirar lo que, bueno, vamos a estar también indagando un poquito acerca de esos estándares. Son fundacionales, es decir, no es probable ni posible mirar aquello sin mirar primero estos valores. Gracias, gracias, María. José. Pues sí, pasemos adelante entonces. Ahí va. Ahí. Bueno, sí, como tú decías, ¿y para qué el código de ética? Bueno, pues como hemos visto, una vez definido un propósito y unos valores compartidos en la práctica del coaching, a menudo es preciso tomar decisiones y actuar en la búsqueda de una solución a un dilema. Y es allí cuando adquiere sentido elaborar estándares que nos guíen en este camino. Yo no sé por qué, discúlpame, pero estoy viendo como el circulito de cuando algo se queda
Ok. ¿Eh? Es que me parecía que se iba a caer en algún momento la presentación. No, Sí, no. entonces, tenemos cuando estamos en una comunidad, desde las primeras comunidades hasta cualquiera que conozcamos, hay momentos en que se presentan situaciones en las que quisiéramos este, definir como lo bueno, lo malo, lo que sí es y lo que no debe ser. Sin embargo, hay momentos que son cruciales, porque nuestra humanidad, digamos, nuestro ser, eh, nuestra inteligencia y nuestra emocionalidad nos lleva a momentos de confusión, en los que empezamos a guiarnos por unas reglas, por llamarlas así, que en este caso llamamos estándares o valores o propósito, etcétera, y decimos, bueno, pero es que esto es esto, pero también puede ser aquello. Es que si lo veo desde este lado, desde mi posición, esto está bien, actuar así está bien. Y sin embargo, todas nuestras comunidades, la comunidad del coaching, que es la que nos trae aquí, eh, empieza a definir esos estándares según los cuales podemos delimitar la actuación. Y en esa delimitación eh, podemos confundirnos, ¿verdad? Entonces hay que tener claramente el código de ética leído, releído, y aún así somos humanos, ¿verdad? Entonces caemos en algún momento algún engaño, autoengaño o mala interpretación. Y aquí yo creo que es importante que nosotros dos podamos poner de manifiesto más o menos qué es lo que hacemos en el IRB. Que, eh, tenemos que ser como los españoles que se acostumbran a decir las cosas tal y como se leen. Aquí en España yo no diría IRB porque realmente estaría cometiendo un abuso contra la lengua. Entonces, en el IRB, por sus siglas en inglés, que significa el Independent Review Board, nosotros trabajamos para hacer una revisión en este comité de todos aquellos reclamos que pueda hacer un miembro de ICF o una persona que reciba servicios por un miembro de ICF con respecto a un profesional del coaching. Y llamamos profesional del coaching a un coach, a un supervisor, a un mentor, más sin embargo, principalmente nos ocupamos de las actuaciones y actividades de los coaches por ahora. Entonces, a nuestro IRB llega algún reclamo hecho por un miembro de ICF que dice, yo considero que en mi actuación o en mi eh, acuerdo con tal o cual señor o señora que se califica como coach, eh, he sido maltratado, por decir así. Maltratado en el sentido de que no se ha sido justo conmigo o no se ha llevado el proceso de coaching tal y como se debía llevar. Yo me siento agredido. Y cuando pongo estas palabras de maltratado y agredido, quiero que por favor me respeten, me perdonen, porque no es una cosa de agresión física ni maltrato físico, pero sin embargo el maltrato emocional y la agresión
emocional que recibe la otra persona, bien sea a través del lenguaje, bien sea a través del uso de nuestra información, bueno, de distintas maneras, se puede infringir el código de ética. Entonces los estándares, nosotros pasamos por un proceso que entra en 3 etapas, que es una primera en la que se revisa que el reclamo tenga como un sustento que merezca ser revisado. Después de ser así, esto pasa a una comisión o un grupo de investigación que investiga todos los hechos desde el punto de vista del coach y desde el punto de vista del coachee. Se entrevistan a ambos, se buscan todas las evidencias que puedan demostrar que ahí se ha infringido alguno de los estándares. Y luego de pasar por esta segunda etapa, pasa a lo que es la etapa final, que es la etapa en la que se le define realmente si ha sido de todas infringido el estándar. Y de ser así, se genera lo que se llama la búsqueda de un plan de aprendizaje. Y esta parte es la parte más bonita. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos nunca se cataloga como una medida punitiva, sino como una medida de enseñanza. ¿Y por qué? Porque cuando nos erramos como coaches, cualquiera de nosotros puede cometer un error, no lo hacemos voluntariamente, o al menos eso es nuestra expectativa, que no sea voluntario. Es lo que creemos. Nadie se cae en un hueco porque quiere, simplemente porque estaba distraído, o porque no estaba seguro que allí había un hueco, o porque dentro de nuestros valores culturales nos confundimos y no recordamos que somos parte de otra comunidad, o sea, de nuestros valores culturales grandes, familiares, del contexto de país. A lo mejor no nos damos cuenta de que pertenecemos a una comunidad que, si bien es global, está más delimitada. Y esta delimitación es la que nos hace guiarnos por estos estándares. Entonces, de allí sale este invitación a que el coach elabore un plan de aprendizaje que le lleve a demostrar que se ha dado cuenta y ha podido medir realmente cuál es el impacto que ha tenido su comportamiento o su acción sobre esta otra persona, que es quien pone la queja, por llamarlo así, y quien además no solamente es el agredido, sino que además marca un impacto social, cultural, un impacto por ser un espacio sistémico en el que nos movemos. Y bueno, de allí nosotros salimos realmente satisfechos cuando este coach regresa con su plan de aprendizaje y nos demuestra que se ha pasado a una nueva etapa. En algunas ocasiones se recogen las opiniones de estos, eh, por llamarlos así, es que se me parece que estamos cortos de el idioma español, los que hemos sido, los que hayan sido eh, denominados como agresores, por llamarlos así, y, eh, y nos dan un feedback de que se han sentido satisfechos con lo que han aprendido a través de ese proceso que ellos mismos han diseñado. No sé, ¿quieres agregar algo? Sí, a ver, compartir algunas cosas acerca, no específicamente del proceso, pero tomando la pregunta que está compartida en la presentación.
El código de ética en nuestra organización a nivel global cumple muchas funciones, más allá de ser el instrumento clave para poder llevar adelante el proceso de revisión de conducta, que es el objeto del Comité de Revisión Independiente. Ese es el instrumento que nos permite mostrar a la sociedad en general nuestro, eh, nuestra capacidad de autorregulación. Es el único instrumento que en las distintas comunidades internacionales y sus órganos de regulación nosotros tenemos con todo lo que desde ahí se desprende para poder decir somos profesionales que miramos por nuestra conducta. Y la revisión constante de este instrumento con el periodo establecido, trianual, etcétera, eh, es lo que lo hace también verosímil, porque no es un instrumento, un documento que queda ahí estanco y ya solamente publicado. La ICF como organización ha establecido y sus miembros han pujado por que este instrumento sea un instrumento vivo. Entonces, como recién Lali contaba acerca del proceso de revisión de conducta, también hay una línea de, de consultas éticas, hay una línea dentro de ese espacio de consultas de lo que se denomina el compliance, que es lo más común, que es el espacio de el uso como administrativo, la parte administrativa de la ética. ¿Qué se trata en el compliance del CF? Se mira un poco el uso de la marca, la correcta identificación de las credenciales y todo ese tipo de procesos. A su vez, este código de ética que nosotros como comunidad adoptamos, desarrollamos y revisamos, es el instrumento por el cual se mira la conducta de todas las personas involucradas en nuestro ecosistema. A saber, digamos, más allá de los roles, como decía Lali, que ejercemos como coaches, están las personas que trabajan o eventualmente pueden trabajar con nosotros, nuestra relación con las otras comunidades a donde pertenecemos, llámese, por ejemplo, hoy lo más mentado es estas plataformas de coaching, ¿sí? Entonces es importante mirarlas a través de nuestro código, porque tenemos ahora muchos más recursos para poder observarlo. Los procesos educativos, los procesos formativos, tienen que incorporar y mirar el código de ética. Ahí es donde empezamos a desarrollar nuestra educación continua en este sentido. Entonces, para no andar más, digamos, y a través de otros códigos de conducta que implican particularmente a cuestiones de la familia, eh, no es el código de ética un documento más y que simplemente está colgado de una parte de una página web, ¿sí? Es un instrumento clave de nuestra práctica profesional y de nuestra identidad comunitaria profesional. Entonces, la invitación es prestémosle atención para poder prosperar desde esa mirada. Coincido con Lali, es decir, más allá de comprometernos a ofrecer un valor constante, a tener una mirada ética, eh, no estamos diciendo que haya intención o mala intención en un error, pero el llamado de nuestro código de ética tiene que ver con tomar conciencia. Y fíjense que ese llamado para los que están dentro del marco de ICF y para aquellos que se están acercando a ICF a conocer un poco cómo pensamos en ética, eh, la demostración de prácticas éticas es nuestra competencia número uno. Y eso implica conocer el código. Eso implica conocer cuál es tu rol y cómo ejercerlo. ¿Sí? Entonces, realmente cuando hablamos de pensar en ética y cuál es este instrumento o para qué este instrumento, como el código, le necesitamos ponerlo en un lugar de relevancia tal que nos pueda ofrecer la guía y el marco reflexivo que pretende. ¿Dali?
Pues bien, eh, con esto que acaba de mencionar José Manuel, yo creo que está el para qué el código de ética, ¿no? Y cuando aquí hablamos sobre conversaciones sobre ética en las organizaciones, es porque eh, dependiendo del lugar y del contexto en el que nos movamos, no solamente hablamos de un coaching uno a uno, digamos, individual, como lo que se llama en algunos lugares life coach, sino que en muchos lugares, por lo menos yo recuerdo en Venezuela por lo menos, el, la mayor oportunidad de hacer un trabajo como coaches la ofrecían las organizaciones, bien fuese privadas o algunas públicas o las mismas fundaciones, que son al final organizaciones, ¿no? Y trabajar con las organizaciones implica que estemos más atentos a una cantidad de cosas adicionales que van más allá de los acuerdos individuales o de el acuerdo sobre nuestros días de, de sesiones o cuántas vamos a tener o cuánto vamos a cobrar o mira, mañana no puedo y nos vemos dentro de una semana. Empieza a ser un poco más eh, cerrado el espacio de nuestro actuar, porque estamos más delimitados por un sistema que va más allá de lo que una persona nos trae como inquietudes para ir resolviendo esos dilemas de los que hablábamos. Entonces, eh, yo estoy contentísima con lo que hemos estado hablando, sin embargo, estoy viendo el reloj y quisiera que pasásemos hacia adelante para presentarles un caso, porque aquí empezamos a ver un poco cómo funciona esto con un caso de estudio. Un coach ICF es contratado por una empresa consultora para asistir a una organización transnacional dedicada a la alimentación. Imagínense ya todo lo que implica esto. Tras entrevistarse con el director de recursos humanos, que es el primer paso, cuando vamos a trabajar con una organización, recursos humanos nos dice, queremos que el departamento de legal o el departamento de legal nos ha solicitado que por favor nos otorguen unas horas para trabajar al equipo. Entonces aquí el departamento de legal busca la alineación de todo el equipo, trabajando con el director y con 14 miembros del departamento. Entonces ya son 15 personas con distintos roles, distintos pesos dentro de la organización. Luego de 6 meses de asistencia y apoyo a través de coaching a todos los integrantes del equipo, incluido el director, se procede al ejercicio de alineación y se elabora un informe final. Se supone que cada uno de estos coaches, desde el director hasta los distintos roles allí, han estado con apoyo de coaching y además han tenido una reunión en la que se alinean a unos objetivos que tienen que ver con los objetivos de la organización. Bueno, este informe final se le presenta primero al director del departamento, quien en ese momento confiesa que tiene intenciones de abandonar la empresa. Todo el tiempo, los 6 meses, ya lo tenía previsto. Y sin embargo, no había mencionado nada ni a la organización ni al coach. El trabajo realizado se pierde, pues no se ha elaborado un plan de carrera que permita sustituirle en el corto o mediano plazo. Entonces, eh, más o menos, sí captan esto, si ya lo vieron todos los personajes y todas las relaciones que están aquí de por medio, ¿no? Un coach, un director de recursos humanos,
un director de departamento legal, 14 miembros del departamento, y bueno, y no es realmente un solo coach, sino que a lo mejor son dos coaches porque un coach que tiene el contrato que le dio una consultora, pero que además trae a lo mejor a un apoyo, otro coach, y todo esto se pierde. Entonces, José Manuel, pasamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿qué creen ustedes que cómo afecta esa disrupción a la empresa internacional? Se puede considerar que el coach ha infringido el código de ética de ICF. ¿Qué estándares podrían estar comprometidos? Y al final de todo les haré la pregunta, si tenemos tiempo, de qué otra pregunta les surge en este caso. Y aquí, entonces, bien sea a través del chat o a través de pedir que, si nos da tiempo de escucharlo, eh, que, nos, que nos apoyen diciendo sus opiniones, ¿cómo lo ven? Ajá. Vamos a copiar las preguntas en el chat. Y aquí hay varios comentarios. Me encanta la coherencia con los valores y la aplicación de la ética que busca reforzar el aprendizaje más que castigar, nos comenta Dalia Borregal, y creo que eso es interesantísimo también. Francisco Viale dice que valioso todo lo que comparten, invita a repensarnos. Milva dice, nos inspira a reflexionar sobre convivir, sobre ese convivir y relacionarnos desde ese pensamiento propio, desde esta mirada de identidad comunitaria profesional del coach, hacia esa mirada ética. Francisco complementa diciendo, sí, especialmente en lo relativo a la confidencialidad, esto en el tema organizacional, involucrando al cliente, al patrocinador en los acuerdos previos para evitar malos entendidos durante el proceso. Milva dice acciones, conocer el código, mirada desde la conciencia ética. Pregunta José, ¿cómo afecta esta disrupción a la No, empresa lo que estoy ahí, internacional? Miriam, Bueno, perdón, Ajá. perdón. Lo que estoy trayendo es la pregunta que compartíamos, ¿no? Planteado este caso, la cuestión es pensar, ¿nosotros somos parte del equipo de coaches o somos parte de la empresa? Entonces, trabajamos 6 meses en un proceso con un propósito. Más allá de lo que implica el proceso de coaching, había una idea de la organización de generar un cierto alineamiento en el equipo, para que ese equipo tenga X resultados, ¿no? Que es para lo que nos contratan en las organizaciones. Es decir, tenemos conversaciones, desarrollamos planes y buscamos avanzar en función de esos indicadores planteados en un proyecto inicial. Ahora, eh, muchas veces, pero bueno, a veces suceden estos problemas. Ustedes piensen que hayan trabajado tanto tiempo y no solo ustedes involucrados a nivel humano en su tiempo, en su profesionalidad, en su concentración, en su oferta para con las personas del proceso. Hay un valor desarrollado en ese proceso. ¿Qué hacemos con ese valor? Lo preguntamos en este caso. ¿Qué hace la empresa con el valor? Lo determinamos desde una mirada netamente económica, es decir, no sé, Lali fue contratada y a Lali le pagaron X, vamos a decir, 10.000 euros por un proceso de bueno. hacer los 6 meses de coaching a 14 personas, un equipo directivo, una empresa transnacional importante, gente que maneja o distingue mucho en presupuesto, sus acciones tienen alto impacto dentro de la organización, ¿sí? Un contrato mal hecho dentro de un departamento legal por una persona desmotivada o desalineada puede tener un,
muy feo impacto dentro de la planificación estratégica de una organización. Por ende, digamos, nuestro acuerdo con la empresa, digamos, no es menor. Nuestro trabajo es asociarnos con las personas para ayudarnos a conseguir resultados que no se están observando como posibles, probables, alcanzables o lo que sea. Y hay una disrupción que plantea el caso. Entonces, ¿qué valor le ponemos al proceso y cómo enfrentamos esa conversación con la empresa? Se plantea en este dilema o dificultad. ¿Cómo le afecta a la empresa? ¿Qué es lo que nosotros debemos observar en nuestra conducta a través del código? En este caso es la propuesta, mirarlo. ¿Qué cosas del código podríamos haber tenido en cuenta para evitar o promover otras conductas en la relación con el equipo de la organización? Y mirando ahí, ¿qué estándares están comprometidos? ¿Qué es lo que tengo que mirar? Ahí en el caso se plantea, eh, o Lali decía, ¿no? El director o directora o la persona ya lo tenía como premeditado. Entonces, ¿hay algo que yo podría haber hecho para evitar esto? Recordamos mirando los estándares, ¿no? Eh, yo me atengo a un espacio de confidencialidad dentro de mi acuerdo. Ese espacio de confidencialidad lo sostengo en función del proceso, en función del resguardo de identidad, de, de dignidad, de reflexión de la persona con la que estoy trabajando. Si yo eventualmente, ¿no? Hubiese percibido esta decisión o esta premeditación del director de abandonar el barco, podríamos decir, independientemente del resultado del proceso, ¿debería haber avisado o no debería haber avisado a alguien? ¿Quiénes identifico, como decía Lali, en estos actores del caso? ¿Quiénes identifico como responsables? ¿Es el sponsor? ¿Es el patrocinador? ¿Es el colega dentro del equipo? ¿Es la conversación interna? ¿Sí? Hay muchos factores a analizar que lo que nos propone el código es a mirar el proceso estratégicamente. No necesariamente desde la mirada etimológica de cómo ustedes aborden el proceso en sí mismo. Es decir, si ustedes tienen un abordaje de carácter sistémico, si tienen un abordaje de carácter relacionado a lo neurolingüístico, a, no sé, a lo ontológico, al coaching de carácter con psicología positiva, no hablamos de ese abordaje, sino de que nosotros, como coaches profesionales, tenemos una cuestión a lograr con alguien. Ese es nuestro propósito. Y tiene muchas instancias el proceso. Personal, organizacional, nuestra identificación profesional, también va nuestra reputación, también va nuestro salario, nuestro ingreso o nuestro honorario, digamos, de eso vivimos. Entonces, hay un montón de cosas. Cuando yo planeo un proyecto, un proceso de coaching, también voy a mirar que a partir de ese resultado yo pueda seguir eventualmente y con distintos procesos asociado con esa organización para ayudarlos a conseguir resultados. Entonces, a través del código, mi reflexión es, yo puedo relacionarme con una persona u organización desde una mirada estratégica. ¿Sí? Esa es por ahí mi mirada. No sé qué ven por ahí, preguntan. Sí, sí, y siempre, además de ser una mirada estratégica, en el caso cuando hablamos de nuestro trabajo con una organización, es también una mirada estratégica si lo viésemos a nivel personal, ¿no? O sea, cuando me estoy volviendo hacia atrás, si nosotros tenemos una relación con un coach, un individuo, lo estamos hablando de traerlo del presente al futuro. Quiero llegar a algún sitio. Es una mirada estratégica también.
quisiéramos ir hacia allá, qué es lo que puede hacerse para llegar hasta allá. Sin embargo, entre todas las cosas como tú mencionabas, José Manuel, cuando hablamos de si se ha infringido el código de ética, también pensemos en la contratación, en el acuerdo que se hizo. ¿Estuvo mal hecho el acuerdo? ¿Estuvo bien hecho? Eso es parte de uno de los estándares. El acuerdo lo hizo el coach, el acuerdo lo hizo la consultora que lo contrató. Veo que Dalia tiene la mano levantada. Dalia, ¿quisieras comentar algo? Sí, justamente por ese lado que estabas hablando y viendo los estándares en el código de ética, siento que de los primeros que habría que revisar en este caso es eso, los acuerdos para la participación del cliente patrocinador. ¿Qué fue lo que se acordó previo a entrar a trabajar en la organización? ¿Cuáles eran las responsabilidades de cada quien? Y por supuesto el tema de confidencialidad y el cumplimiento legal, cuando habla de tener claro la información, cómo se va a intercambiar, cómo se va a manejar esa información entre las partes involucradas, creo que ahí estaría, para mí, o sea, si empezara a ver el código de arriba abajo, ahí sería lo primero donde pondría atención, cómo fue ese acuerdo y cómo está la confidencialidad definida en ese acuerdo, ¿no? Porque está bien, hay un... Totalmente, O sea, totalmente. ¿qué Sí, fue lo que se definió? ¿De qué se iba a sí, intercambiar como información y todo eso, pues? sí, y lo conjugo un poco, ahí creo que Julie, creo que era su nombre, la persona que hacía la pregunta. Sí, ¿dónde está el límite? Ujú, Y es difícil saber dónde está el límite. Hay aspectos legales que siempre se les invita a todos a mirar, sobre todo en esta época de los últimos años donde la virtualidad digamos, ha despegado mucho, porque cuando hagan un contrato, tengan una relación profesional de coaching, eh, es necesario establecer por escrito cuál es la jurisdicción que aplica la revisión de un caso. ¿Sí? Si yo estoy trabajando con alguien de Venezuela, necesito intervenir en saber, ante una dificultad o cuestión legal, qué legislación va a aplicar. ujú, La de Argentina en determinado lugar, o la de Venezuela, o lo que sea. ¿Dónde se van a dirimir las cuestiones legales? ¿Por qué lo pongo esto? Si estuviera en una organización, más allá de todas estas cosas que estamos viendo, hay un tema que ya ha llamado mucho la atención los últimos 10 años, que tiene que ver con los problemas donde una persona manifiesta la posibilidad de hacerse daño, a sí misma o a otros. Entonces, esas cuestiones deben ser explícitas en el contrato. O cuestiones donde la ley, en algunos países, ante, no sé, la posibilidad de un delito, de que alguien manifieste un delito en un proceso de coaching, no sé, vamos a hacer una banalidad. Me voy a robar el dinero de algo. Una tontería en la expresión, digamos, nadie lo va a decir así. Hay leyes y lugares donde yo me veo obligado a denunciarlo. Y si la ley me requiere mis registros, yo debo suministrarlo. No es en todos lados iguales. Nosotros como profesión no estamos resguardados por el secreto profesional. Entonces, de todas estas cuestiones, necesitamos pensarlas y expresarlas en acuerdo y darles lugar a ujú. nuestros procesos a conversarlos con los sponsors o patrocinadores. Y no me extiendo más porque estamos ya pasados de la hora. Estamos pasados de la hora y solamente como para darle el último toque a este caso en particular, les voy a mencionar ya definitivamente el estándar 3.1, en donde Ujú, estoy consciente y discuto con todas las partes que están involucradas en un proceso de coaching, las implicaciones de tener múltiples acuerdos y relaciones y el potencial conflicto de intereses. Esto es otro que se podría ver y podemos decir definitivamente
que un coach prematuro, por llamarlo de alguna manera, en sus primeras etapas, se ve que no se da cuenta de este tipo de peligro, porque es algo que, como decía usted, tiene que estar claramente escrito en todos los, en todas las formas. En Latinoamérica suele ocurrirnos que nos llevamos, en algunos países digo, que nos llevamos mucho por el acuerdo de palabra. Y bueno, y es bueno que tengamos en consideración que las cosas escritas nos protegen a nosotros y a nuestros clientes de de lo que pueda resultar. Y veo que Lucía aparece, me imagino que es para decirnos que y Patricia está por allí también, quizás para llamarnos al cierre. ¿Cómo, cómo cerramos? ¿Qué nos dicen Lucía y Dalia al respecto? ¿Cómo podríamos cerrar este caso? Yo les voy a Patricia. decir algo. Yo voy a comenzar por mencionar que esto, a ver, en mi caso, agarrar este manual e ir pasándolo los estándares éticos uno a uno en el caso. Creo que para mí, y de hecho así fue que comencé a verlo, o sea, veo el código de ética que dice la sección uno, la sección 2, la 3, la 4, hasta la 5 que estamos, y que siento que está aplicando. Y si no puedo, llamo a un amigo, porque hay una línea, déjeme decirle que hay una línea que El tiene comodín. ITF donde usted puede llevar cualquier duda que tenga sobre la aplicación del código de ética. No estamos solos en esto. Contamos con muchos recursos en la página web. Uno de ellos es llamar a un amigo, como quien dice. Pero además es que tienen casos ya de ejemplo que yo puedo buscar, que yo puedo revisar. O sea, hay recursos para que podamos ante cualquier duda recordar que no estamos solos, que podemos contar con José, con Lali, en el caso que tengamos. Mire, por Dios, esta gente trabaja en el IRB. Nada, y pudiéramos, porque sí, porque se nos pueden presentar los casos. Así Dime, ¿qué es. dices tú? Miren. No, yo le doy el pase a Patricia, por favor. Bueno, ¿Qué dices, Patricia? gracias, miren. Bueno, en primer lugar agradecerle a Laila y a José porque nos han hecho pensar, han cumplido con el título que traían hoy, pensando en ética. Y por el otro lado, bueno, agradecerle la experiencia, lo que nos han compartido, nos han invitado, esto les decía, a pensar, y me quedo con que la invitación es para todo, inspirarnos, a humanizarnos y profesionalizarlo a partir de la lectura y la vivencia del código de ética, ¿no? Desde ese lugar. Así que esto en cuanto a lo que nos han traído y nos ha despertado, muy valioso, como dicen acá en el chat. Y por el otro, seguir en esta Semana Internacional del Coaching, seguir que tanto en los dos países tenemos un montón de temas que traen desde la mirada del coachee, del cliente, de la mirada del coaching, de la mirada de inteligencia artificial, de la mirada de la organización. Hoy tuvimos de la mirada de la ética. Así que seguir participando como Gracias. Sí, dicen un concurso acá en la Argentina, pero lo digo seriamente, desde esta inspiración que nos vino a generar este espacio. No, es nada así, más, miren. Gracias. Gracias, es un así. placer y Gracias. aprovecho el día jueves con Lali tenemos la oportunidad de, para todos los que no sepan, sean socios de ICF, la comunidad global tiene, creo que son 9 o 10 comunidades de práctica y este día jueves creo que es 8:30 de Venezuela, 9:30 de la noche de Argentina, Dos dos treinta treinta de de la la mañana en madrugada Madrid. de Madrid. eh, y así vamos, es todo un equipo, estamos invitados, vamos a estar llevando adelante otro espacio en la comunidad de práctica de ética. Es en inglés, pero también va a haber espacios dentro de los break rooms para compartir en español también un ratito. ¿Mm? Así Sí, que están invitados también. en los break rooms que vamos a tener, es un poquito más largo, es de hora y media. Estamos José y yo dispuestos a entablar las conversaciones en español para dirimir los casos que se presenten.
Muchísimas gracias, de verdad, Muchísimas muchísimo gracias a orgullo. todos por estar aquí. Orgullo total y tenerlos en nuestros capítulos. Gracias, Patricia. Gracias. Fue muy Gracias por lindo todo. Hasta también compartir luego. con Gracias a ustedes. Gracias. todos. Gracias, que estén bien.